Bien. Hicimos cálculo de pH, pero todavía no vimos lo que básicamente son buffers y las reacciones de sales. Perfecto, o sea, Buffer no vieron, y si vieron ácidos débiles. Sí, eso sí lo tienen que haber visto. O sea, vieron ácidos, bases, pH y ácidos débiles. Bien, vamos a recordar un poco algunos conceptos que ustedes tienen que haber visto en la parte teórica respecto a qué le llamamos ácido, a qué le llamamos base y según quién. Porque ustedes se imaginarán, muchas personas se encargaron de estudiar a las sustancias que se comportan como ácido o como base. Por ejemplo, Arrhenius dice que un ácido es una sustancia que simplemente va a liberar protones cuando se encuentre en un medio acuoso. Yo tengo ácido clorhídrico, yo tengo ácido fluorhídrico en un medio acuoso. Cuando el ácido clorhídrico se disocie, cuando el ácido fluorhídrico se disocie, ¿qué va a hacer? Va a liberar por un lado el protón y por otro lado va a liberar el anión, cloruro, fluoruro, bromuro o demás. Estas sustancias que liberan protones, a Arrhenius las llamó ácidos. Por lo contrario, las bases, por lo general, vayan anotando, son los hidróxidos que todos conocemos. Estos hidróxidos, ¿por qué se les dice que son bases? Porque cuando se disocian, también aportan al medio grupos oxidrilos. ¿Bien? Acuérdense, los grupos oxidrilos tienen asociada una carga negativa y los protones tienen asociada una carga positiva. En esta unidad es muy importante que coloquen las cargas en las especies. De ese modo, cuando lleguemos al último tema, que es redox, van a ver lo importante que es desde ahora acostumbrarse a escribir todo con las cargas, porque después hay que hacer el balance de masa y el balance de carga, tanto en redox como ahora. Resumiendo entonces, los ácidos liberan protones en el medio. Las bases liberan oxidrilos en el medio. ¿Estamos? Eso es lo que dice Arrhenius. ¿Qué pasa con Bronsted-Lowry? Es otra teoría más respecto a ácidos y respecto a bases. Si ustedes se fijan, la teoría para el ácido es muy similar a la que decía Red. Nuevamente, Bronsted-Lowry afirma que un ácido es una sustancia que cede protones al medio acuoso en el cual se esté disuelto. Lo que pasa es que Bronsted-Lowry ahora, para las bases, no las define en función de los oxidridos que limpian el medio. Las define como sustancias que son capaces de aceptar esos protones que a lo mejor los ácidos liberan. ¿Cómo se llamaban estas reacciones? Cuando tenemos un medio acuoso y colocábamos un ácido y una base. Donde el ácido seguramente cede un protón y la base toma ese protón. ¿Cómo se llamaban esas reacciones? Muy bien. Neutralización. Perfecto, son las reacciones de neutralización. Si quieren, siempre lo pueden ver de ese modo, cuando no se acuerden las teorías, quieran recordar quién decía cada cosa. Rosen-Lowry lo pueden asociar con una reacción de neutralización. Y luego tenemos la teoría de Lewis. La teoría de Lewis es más que nada desde un punto de vista teórico, porque en la práctica, cuando hacemos los ejercicios, la estamos aplicando todo el tiempo. Lo vemos más cuando hacemos el desarrollo teórico, de algunos casos en particular. Un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Se trata de una sustancia y simplemente se enlaza o se completa a un par de electrones. Y la base cede este par de electrones. Seguramente tienen que haber visto algún par de ejemplos en la parte teórica, ¿bien? Si yo les pongo el ejemplo del amoníaco. ¿Qué pasa con el amoníaco? ¿Qué les parece que es? ¿Cómo era la estructura de Lewis? El amoníaco. Ustedes cuando lo hacíamos en enlaces. ¿Qué pasaba con el amoníaco? ¿Alguien se acuerda cómo era el Lewis del amoníaco? Por A la ver, definición de nuestro querido amigo Lewis, teóricamente es una base porque tiene dos pares de electrones capaces de formar un leerlos. enlace con... Exactamente. Si ustedes hacen Lewis del amoníaco, les queda acá alrededor del átomo central, el nitrógeno, queda un par de electrones sin compartir. Esos par de electrones, el amoníaco, los puede ceder a otra sustancia. Por lo tanto, el amoníaco se estaría comportando como una base de Lewis. ¿Estamos? ¿Quiénes serían capaces, si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, quiénes serían capaces de aceptar cargas negativas? Las clásicas sustancias que serían capaces de aceptar cargas negativas. Por ejemplo, fíjense en los ejemplos que tiene Lewis ahí. Perfecto, muy bien. Fíjense en los ejemplos que tiene Lewis ahí para los ácidos. ¿Quiénes son capaces de aceptar carga negativa?
Las sustancias que son capaces de aceptar cargas negativas, como en este caso aceptar un par de electrones, obviamente van a ser las sustancias que ya tengan una carga neta positiva. Por ejemplo, acá, fíjense, ese anión plata. Si yo tengo una especie que tiene una carga neta positiva, por mera atracción electrostática va a ser propenso a aceptar carga negativa, como ser, por ejemplo, un par de electrones. ¿Qué otras sustancias pueden también aceptar carga negativa o pueden aceptar electrones? Fíjense el tricloruro de aluminio. Si ustedes hacen el tricloruro de aluminio, ¿qué pasa? ¿Cómo era el Lewis que le corresponde a esa molécula, el tricloruro de aluminio? El aluminio rodeado de los 3 átomos de cloro, pero alrededor del aluminio no queda ningún par de electrones sin compartir. El aluminio presenta 3 electrones de valencia. Entonces, ¿qué puede hacer el aluminio una vez que está enlazado con los 3 átomos de cloro? Puede tomar un par de electrones que le puede ceder a alguna sustancia como el amoníaco, y entonces el tricloruro de aluminio se estaría comportando como un ácido de Lewis. Obviamente que el tricloruro de aluminio, supongamos que acepta un par de electrones, eso ya para formar un enlace, por ejemplo, con otro átomo, a ella va a cambiar también la carga formal y a lo mejor también carga la carga neta. Pero lo importante es que las especies como el tricloruro de aluminio pueden aceptar electrones porque precisamente no tienen pares de electrones sin compartir. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia entre las 3 teorías? Nosotros en los ejercicios nos vamos a orientar más por Arrhenius y por Bronsted-Lowry. Lewis es una teoría, ustedes la tienen que saber, pero la van a ver sobre todo cuando van a desarrollar una parte teórica y el año que viene cuando hagan química orgánica. Cuando hagan química orgánica, hagan el desarrollo de todos los mecanismos de reacción y demás, se van a dar cuenta cómo las sustancias se ceden pares de electrones unas a las otras. Por eso les digo que es más teórico, no es tanto del práctico. Química orgánica es una materia bastante teórica, lo van a ver bastante. ¿Bien? ¿Qué nos va a interesar a nosotros conocer cuando tengamos ácidos o bases en un medio acuoso? Por lo general es el pH de esa solución. ¿Qué me interesa el pH de esa solución? Porque según el pH yo podré clasificar a la solución y a su vez en función del pH podré saber el uso o la peligrosidad de la sustancia que estoy manipulando. Eso es importante saber que es una solución, si tengo ácidos, si tengo bases, y luego, una vez que sé que tengo un ácido, que tengo una base, ver si son ácidos fuertes o si son ácidos débiles. Lo mismo para las bases fuertes o las bases débiles. ¿En qué impacta esto de que los ácidos sean fuertes o débiles, o las bases fuertes o débiles? En el grado o nivel de disociación. ¿Qué era la disociación química? Disociación se refería a un concepto en el que un compuesto químico en algún disolvente apropiado se separa. ¿Bien? Si yo tenía ácido clorhídrico en un medio, por ejemplo, acuoso, ese ácido clorhídrico se separa en protón y en anión cloruro. Si el ácido es fuerte, esa disociación es completa. ¿Vamos? Es decir, no queda nada del ácido sin disociar. Todo el ácido del comienzo, todo el ácido clorhídrico del comienzo termina yéndose a protones y a anión cloruro. Cuando los ácidos o las bases son débiles, esa disociación no es completa. ¿Qué significa que una disociación no sea completa? Al finalizar el proceso, yo voy a tener tanto protones en el medio, como aniones en el medio, como ácido inicial sin reaccionar. Ese es el concepto. Lo vamos a ver, por supuesto, ahora con los ejercicios. Ahora les estoy hablando, ahora muy en el aire, porque quiero que recuerden el concepto teórico. Ahora en el ejercicio se van a dar cuenta que estamos haciendo referencia. Para ello, es importante que sepamos diferenciar, y sin tanto lío, quiénes son los ácidos fuertes, los ácidos débiles o las bases fuertes. Ácidos fuertes, chicos, por lo general siempre son los que ustedes tienen incluidos acá. Esta es la lista que yo les hice para que lo tengan presente y no tengan que estar todo el tiempo consultando. Son ácidos clásicos, son ácidos que estamos usando todo el tiempo y que tienen la mayor parte de las aplicaciones en la química. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico. ¿Cómo se llama este ácido? El ácido, nomenclatura. Ya que estamos, ¿cómo se llama ese ácido? Bien. A ver, ¿cómo era que se llamaba? Hiperclórico, perclórico, ¿cómo era? Muy bien, el ácido perclórico.
Estamos, el ácido perclórico. ¿Y el ácido clórico cuál es? El ácido clórico. Muy bien, perfecto. Cuidado con la nomenclatura, ¿no? Cuidado con la nomenclatura, repasar siempre la nomenclatura. Entonces, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido hídrico, ácido bromídrico, ácido perclórico son ácidos fuertes. El resto de los ácidos inorgánicos y orgánicos se comportan como ácidos débiles. ¿A qué me refiero con esto? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. El ácido sulfuroso obviamente va a ser un ácido débil. El ácido nítrico es un ácido fuerte. El ácido nitroso obviamente es un ácido débil. ¿Vamos? Y después, para que lo tengan en cuenta, existen algunos ácidos particulares, como son algunos ácidos orgánicos, como el ácido acético, que siempre van a ser ácidos débiles. ¿Vamos? ¿Qué pasa respecto a las bases? Por lo general, los hidróxidos de los metales del grupo 1A y 2A, que son los metales alcalinos y alcalino-térreos, esas van a ser siempre bases fuertes. Hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, todas son bases fuertes. Existen ácidos que sean débiles o fuertes dependiendo del medio. En realidad, el medio depende si es básico o si es ácido, porque acuérdate que el ácido le da acidez al medio. Lo que hace que el medio, sea más básico o más ácido, hace que sean distintas las sustancias que se desarrollan en esa reacción química. No es que el ácido va a cambiar según uno el medio, porque en realidad el ácido es el medio. El ácido, el diácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, es el medio de reacción. El pH de ese ácido va a condicionar el medio de reacción. Según si el medio de reacción es más básico o es más ácido, serán distintas las sustancias que se van a desarrollar después. Eso nosotros lo vamos a ver en redox. Vamos a ver, por ejemplo, que el manganeso, si estamos en un medio ácido, se comporta de un modo. Estamos en un medio básico, el manganeso se comporta de otro modo. Eso ya lo vamos a ver, pero eso es muy buena la pregunta que hiciste. Bien, entonces, esta tablita, chicos, que está acá, bien estudiada para el examen. Bien estudiado quiénes son las bases fuertes, quiénes son los ácidos fuertes, quiénes son los ácidos débiles. Bien, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, entonces directamente, y díganme si de casualidad no coinciden con la numeración. Por ejemplo, acá yo tengo que es el ejercicio 26, indicar cuál de las siguientes soluciones es ácida, básica o neutra. Fíjense si tiene esa misma nomenclatura. Vamos, me fijo si yo tengo abierto acá, a la guía. Eh, Ahí les digo qué página sería de ustedes. ¿Dónde estamos? Mm, ¿Cuántas carpetas, chicos? Acá. Tiempos generales. Día 2020. Acá. Veamos en Profe, qué una página tienen pregunta. ustedes. Sí, te escucho. Un segundito, me tengo por la página. Sí, decime, Pedro. Te estoy escuchando. Justo me lo estoy buscando. Equilibrio de solubilidad es el tema que sigue, ¿no? Claro, KPS es el tema que en teoría deberíamos ver, no sé si es mañana o el martes que viene. Ese es Ah, porque se me había hecho un lío y no sabía qué tema seguía. Claro, nosotros hoy vemos equilibrio iónico, mañana veríamos buffer y la semana que viene eh, KPS. Ya comenzamos con redox, chicos, así que imagínense. Porque queda equilibrio, queda lo de la clase de hoy, buffer, KPS, redox y Y electroquímica. electroquímica, exactamente. O sea, quedan 2 semanas de clases. Pero son 2 semanas que, no sé, será que uno ya está cansado a esta altura, ¿no? Pero como que son 2 semanas que se hacen largas y pesadas, ¿no? Bien, es la página, a ver, ustedes la guía, acá tienen varios ejercicios resueltos, así que eso está bueno. Página 160 tengo yo acá. Pero bueno, es el ejercicio 26. ¿Bien? Y el parcial, que creo que me habían preguntado, es la segunda semana de noviembre. Si mal no me fallan. Bien, lo primero que nos pregunta el ejercicio es, indicar cuál de las siguientes soluciones es ácida, básica o neutra. Cuando una solución es ácida, cuando su pH se encuentra en el rango de 1 aproximadamente hasta 7.
Si la solución es neutra, el pH, ¿cuánto es? La solución es neutra. 7, muy bien. Si voy de 7 a 14, el pH le corresponde a una solución básica. ¿Quién define la acidez o la basicidad de una solución? Únicamente el pH. El pH es una medida cuantitativa de la cantidad de protones que existen en el medio. A partir del pH yo puedo conocer el pOH. Así como el pH es una medida para saber cuánto tengo de hidrógenos o de protones, el pOH es una medida cuantitativa para saber cuál es la concentración de oxidrilos en el medio de reacción. pH y pOH, por supuesto que se relacionan entre sí, o sea, la vamos a ver, pero quiero que sepan que el único que define quién es ácido, básico, neutro es el pH, no el pOH. Entonces, en este ejercicio nos piden averiguar si son ácidos, básicos o neutros, es decir, lo que tenemos que hacer es calcular el pH. Empecemos con la primera disolución, 0,62 molar de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base que es formada a partir de un metal alcalino. Por lo tanto, el hidróxido de sodio será una base fuerte o una base débil. Muy bien, el hidróxido de sodio será una base fuerte. Es una base fuerte, quiere decir que la disociación de ese hidróxido de sodio es completa en el medio de reacción. ¿Qué significa que sea completa? Lo que vamos a ver ahora. ¿Cuánto tengo inicialmente de hidróxido de sodio? Inicialmente hidróxido de sodio yo tengo 0,62 molar. ¿Qué va a pasar con ese hidróxido de sodio en el medio acuoso? Termine siendo catión sodio y aniones oxidrilo. El sodio va a conservar los 0,62 molar de la solución inicial y los oxidrilos también van a conservar los 0,62 molar de la solución inicial. ¿Qué significa disociación completa? Que al finalizar este proceso de disociación, únicamente yo voy a tener en el medio 0,62 molar de catión sodio y 0,62 molar de anión oxidrilo. ¿Cuánto va a quedar de hidróxido de sodio inicial en el medio de la reacción? Es una base fuerte. No queda absolutamente nada, exactamente. Lo único que queda es catión sodio y anión oxidrilo. ¿Qué estoy conociendo acá con los grupos oxidrilos? Estoy conociendo qué concentración tengo en el medio. Para ver cuál es el pOH, lo que tengo que hacer, y mucha atención todos con su calculadora, ¿qué tengo que hacer? Para ver el pOH, conociendo la concentración de oxidrilos. Tendré que hacer menos, muy bien, logaritmo. Yo acá siempre abro paréntesis, por las dudas, sea positivo o sea negativo, yo acá siempre abro paréntesis. Entonces es menos logaritmo, paréntesis, 0,62, cierro paréntesis, y el resultado me da 0,27. Es el pOH. ¿Cómo calculo el pH? Existe una relación que afirma que pH más pOH es igual a 14. Dejo entonces directamente el pH de allí. pH es igual a 14 menos pOH. pH 13,79. ¿Qué les parece a ustedes? Un pH de 13,79, muy próximo a 14. Una solución extremadamente básica. ¿Tiene lógica que nos haya dado una solución extremadamente básica? Sí, porque estamos trabajando con una solución de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? ¿Cómo habíamos definido el ácido clorhídrico según nuestro cuadrito inicial? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Pero un ácido fuerte, la concentración inicial que yo tengo de ácido clorhídrico, 1,4 por 10 a la menos 3, se reparte de igual modo tanto para el protón de la disociación, 1,4 por 10 a la menos 3, y para el anión cloruro, 1,4 por 10 a la menos 3. Si el ácido es fuerte, al finalizar la etapa de disociación, ¿quiénes quedan presentes en el medio de reacción? Quedan protones, ¿sí? Quedan aniones cloruros también. ¿Algo de ácido clorhídrico original sin disociar? No, muy bien, no queda absolutamente nada. Por lo tanto, la concentración de protones es 1,4 por 10 a la menos 3, y haciendo, y lo voy a hacer junto con ustedes porque quiero que lo hagan en la calculadora, menos logaritmo de 1,4 exponencial menos 3, paréntesis, resultado 2,85. Una solución también extremadamente ácida. Tiene lógica también que nos haya dado un pH, pero una solución ácida, porque estoy trabajando con el ácido clorhídrico.
No me preocuparía si estuviera con esta solución de ácido clorhídrico y el pH me diera básico. ¿Estamos? Brandon, esa pregunta no corresponde a tu unidad. Después enviame un mail porque no sé de dónde sale ni la ecuación ni de qué ejercicio se trata. Y que después envíame el mail, si te parece, de qué ejercicio se trata y el cálculo que vos hiciste. Puedo verificar dónde sale el despeje. Porque, ¿no? Y además, Brandon, no estarías prestando atención a lo que estamos viendo ahora. ¿Bien? O sea, presta atención a lo que estamos viendo ahora de pH, y después cualquier cosa envíame esa pregunta por aparte. Porque si no, como a mí me costaría un poco estar escribiendo una ecuación cuadrática y estar prestando atención con el pH y el pH. ¿Estamos? Así que bueno. Estos son casos para ácidos y bases fuertes. Cuando vaya a un ácido o a una base débil, habrá que ver qué tengo que plantear. Por supuesto que ser un ácido o una base débil, que justo puede venir verando para la pregunta que vos estás haciendo, al ser un ácido o una base débil, no va a haber disociación completa, va a haber disociación parcial. Esa disociación parcial se puede asemejar al concepto de grado de reacción que vimos en los ejercicios de la clase pasada. Entonces, ¿a quién acudíamos? ¿A qué variable acudíamos cuando teníamos que plantear algún grado de reacción o algún grado de disociación? Teníamos que acudir a un estado inicial, a un estado intermedio y a un estado final. Y en el estado intermedio, ¿qué variable tenía ahí? Como le decimos siempre. ¿Qué variable intermedia? Perfecto. La famosa X en los ejercicios de equilibrio químico. Exactamente. Mateo me pregunta cómo calculé el pH del ácido clorhídrico. El pH del ácido clorhídrico lo calculé haciendo menos logaritmo, paréntesis, 1,4 exponencial menos 3, cierro paréntesis, resultado 2,85. Es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Bien? Cuidado acá, chicos, extremadamente con la calculadora. Escriban todos los paréntesis, todos los signos, para asegurarse. Siempre les digo que es mejor que sobren paréntesis, pero que no falten en su calculadora. Siempre por las dudas. Bien, y en ese mismo ejercicio, bueno, fíjense para el punto C y el punto D. No nos dicen de ninguna sustancia en particular, simplemente nos dicen que se trata de una sustancia, de una disolución que tiene una concentración de protones 2,5 por 10 a la menos 11. ¿Cómo haríamos en ese caso? Para saber el pH. No te puede dar Brandon negativo, te tiene que dar directamente positivo. Tiene que haber algún error ahí con los paréntesis. Por ejemplo, en el ejercicio C. ¿Cómo tendría que hacer ese cálculo? Menos, a ver cuánto les da a ustedes, cuánto me da a mí. Menos logaritmo de 2,5 exponencial menos 11. Resultado me dio, muy bien Brandon, me dio 10,6. Vamos, eso me dio a mí, también me dio a Brandon y seguramente a otros dos también les puede haber dado lo mismo. ¿Qué solución será esa? ¿Básica, neutra, ácida, para un pH 10,6? Una solución básica. Perfecto. Veamos para el punto C. Si yo hago menos logaritmo de 3,3 exponencial menos 10, cierro paréntesis, eso me va a dar 9,48, exactamente. Y ese 9,48, ¿qué está representando? ¿Qué está representando el 9,48? Muy bien, está concentrando la concentración, está representando 3,3 por 10 a la menos 10, la concentración de oxidridos. Por lo tanto, el menos logaritmo es el valor del pOH, exactamente. Por lo tanto, si usted me tuviera que decir si esa solución es ácida, básica o neutra, ¿qué me dirían? Muy bien, es ácida, perfecto. ¿Cuánto les da el pH de esa solución? Perfecto, 4,52, excelente, exacto. Muy bien. Recuerden, el pH me define si es básica, ácida o neutra. El pOH es un parámetro más. ¿Estamos? Bien. Vamos a avanzar. Creo que este sería, sí, es una mezcla entre el 27 y el 28. Vamos a avanzar un poquito. Tenemos una disolución de ácido nítrico, 0,015 molar. Ácido nítrico. ¿Qué tipo de ácido será? Obviamente lo dice ahí, ¿no? O sea, no les estoy preguntando nada nuevo, ¿no? Pero recuerden, ácido nítrico, sulfúrico, clorhídrico, son todos ácidos de usos comerciales muy famosos, porque los usamos en casi todo.
son ácidos fuertes. ¿Bien? Por lo tanto, la disociación es completa. ¿Cuánto tengo de ácido nítrico? 0,015 molar. Cuando disocie en protones y en anión nitrato, ¿qué me va a quedar? 0,015, 0,015 y 0,015. ¿Cuánto habrá de ácido nítrico al finalizar el proceso de disociación? Muy bien, no habrá absolutamente nada, exactamente. Por lo tanto, lo único que va a haber va a ser protones con esa concentración, anión nitrato con esa concentración. pH, entonces, ¿a qué será igual? Menos logaritmo de 0,015, que es la concentración de los protones. Eso, siempre escribanlo en la calculadora para revisar, corroborar. 0,015, 1,82. Una solución ácida, como corresponde, ¿no? Por un ácido la solución original. ¿Qué pasa con este otro ácido que está acá? El ácido cianhídrico. Tengo una concentración de 0,2 molar. Pero el ácido cianhídrico, ¿qué tipo de ácido es? Se trata de un ácido débil. Si se trata de un ácido débil, yo tengo que tener acá cuidado cuando yo plantee su disociación. Yo tengo un ácido débil de ácido cianhídrico, ¿qué va a pasar cuando eso yo lo lleve a un disolvente adecuado? Tendré por un lado la concentración de protones, por otro lado tendré la concentración de los aniones. ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes pueden ver entre el ácido cianhídrico y el ácido nítrico? ¿Qué pasó con el ácido nítrico cuando comenzó a disociarse? Se disocia por completo, no queda nada, y la cantidad total va a los protones y al nitrato. ¿Qué pasa con este ácido que es débil? Si el ácido es débil, yo no puedo decir que los 0,2 que están acá van directamente para los protones y para los aniones. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque si esto no se disocia por completo, quiere decir que al finalizar el proceso de disociación va a seguir habiendo algo de ácido cianhídrico. ¿Vamos? No es una disociación completa. Al finalizar el proceso va a haber todavía ácido cianhídrico. Por supuesto, también va a haber algo de protones y algo de los aniones. Entonces, si yo tengo 0,2 en mi estado inicial para el ácido cianhídrico, ¿cuánto tengo en mi estado inicial para los protones y los aniones? En mi estado inicial. ¿Cuánto tengo? Muy bien, no tengo absolutamente nada. En mi estado inicial de protones y de los aniones no tengo absolutamente nada. Solamente tengo los 0,2 del ácido cianhídrico. ¿Estamos? Esa es la etapa inicial. ¿Qué pasa en la etapa intermedia, que es la etapa de disociación? El ácido cianhídrico comienza a disociarse. Comienza a disociarse también es como decirlo, empieza a consumirse como ustedes lo quieran ver. Es simplemente para que entiendan por qué colocamos un signo negativo, porque comienza con la disociación. ¿Cuánto comienza a disociarse? No lo sé. Una cantidad de X. ¿Vamos? ¿Qué va a pasar con los protones y los aniones? Una vez que esto comience a disociarse, ¿qué va a pasar con esto? Va a comenzar a aparecer. Exactamente, a medida que se disocia el ácido cianhídrico, va a aparecer en el medio de reacción la concentración de los protones y la concentración de los aniones. Comienzan a surgir. ¿Razón de cuánto? De 0 más X y de 0 más X. ¿Qué va a pasar en el equilibrio químico? Cuando este sistema llegue al equilibrio químico. De ácido cianhídrico tendré la concentración inicial menos lo que se disoció para dar lugar a la formación de protones y de aniones. Por eso es que yo les digo que para los ácidos débiles, en la etapa final conviven al mismo tiempo tanto el ácido original como los protones de la disociación, como los aniones de la disociación. Están presentes las tres especies. ¿Bien? ¿Cómo se llama esta etapa entonces? La etapa del equilibrio. Por lo tanto, estas concentraciones, ¿qué tipo de concentraciones serán? No sé si serían constantes, ¿no? Porque eso también depende mucho del valor de la constante de equilibrio. Esas concentraciones de 0,2 menos X, X y X son concentraciones en el equilibrio químico. Y son concentraciones en el equilibrio químico en donde las puedo utilizar. Puedo utilizar en una ecuación en donde esté la constante de equilibrio.
Resulta que para cada ácido débil, ustedes también en la guía, al final, tienen una tabla donde se encuentran cada una de las constantes para cada ácido. ¿Cuántas constantes van a existir por ácido? ¿Qué les parece? Si yo tengo el ácido cianhídrico, ¿cuántos protones puede liberar al medio únicamente? El ácido cianhídrico puede liberar un solo protón. Por lo tanto, le va a corresponder una única constante ácida, Ka. Ustedes se fijan en la guía, búsquenlo, analizar en la tabla, van a ver que la Ka que le corresponde al ácido cianhídrico es 4,9 por 10 a la menos 10. Busquen, no sé si está en la tabla, para el ácido sulfuroso. Fíjense cuántas constantes se figuran para el ácido sulfuroso, si es que está tabulado, no me acuerdo si está el ácido sulfuroso, fíjense. Muy bien, fíjense, corroborenlo en la tabla. No sé si está, por las dudas. El ácido sulfuroso, si no buscan el ácido fosfórico también, tendría, el ácido sulfuroso, ¿cuántos protones puede liberar al medio? Muy bien, Matías. ¿Cuántos protones podría liberar al medio el ácido sulfuroso? Puede liberar un protón y puede liberar el otro protón. Por cada protón que libera, existe un proceso de equilibrio químico, por lo tanto existe una constante asociada. Entonces, ese ácido débil, biprótico, o poliprótico, como también se le llama, va a tener dos constantes ácidas. El ácido fosfórico, busquen en la tabla a ver si está. ¿Cuántas constantes tiene? El ácido fosfórico, ¿cuántas constantes tiene? El fosfórico le figuran dos constantes nada más en la tabla. El ácido fosfórico tiene tres constantes. ¿Cómo era el ácido fosfórico o ortofosfórico? H3PO4, exactamente. Es exactamente, muy bien, Joaquín. Ese es el ácido fosfórico o ortofosfórico, como le quieran llamar. Son tres protones los que puede liberar al medio. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, va a tener tres constantes ácidas. ¿Estamos? Busquen a ver si encuentran la del ácido clorhídrico en la tabla. ¿Por qué no estará la del ácido clorhídrico en la tabla? Muy bien, Básicamente porque es un ácido fuerte. perfecto, exactamente. Al tratarse de un ácido fuerte, esa constante, ¿cómo es? Por eso directamente ni está en la tabla. ¿Cómo son las K para los ácidos fuertes? No, todo lo contrario, son extremadamente elevadas. Por eso directamente no están en la tabla. ¿Bien? Por eso no las consideramos. Mayor a 100. ¿Estamos? Exactamente. Por eso directamente no las ubican, no las tienen en la tabla. ¿Estamos? ¿Entiende lo que estamos diciendo? ¿Lo pueden razonar sobre todo? Eso es lo que a mí me importa. ¿Por qué son extremadamente grandes? Constante, piénsenlo. ¿Por qué serán extremadamente altas o grandes las constantes? Porque el porcentaje de Exactamente. su disociación es lo más cercano al 100% que se pueda. Exactamente. Si se disocia por completo, siempre lo digo, cuando a ustedes les cueste razonar, véanlo matemáticamente. Y una vez que lo ven matemáticamente, se van a dar cuenta. Si ustedes quisieran plantear, por ejemplo, la constante de equilibrio para esta disociación que está acá, que ustedes saben que responde a concentraciones en el equilibrio, tanto del nitrato, como del protón, como del ácido nítrico. Si escribimos la K ácida para el ácido nítrico, ¿cuál sería la constante en el equilibrio? O mejor dicho, no, ¿cuál sería la concentración en el equilibrio del ácido nítrico? Concentración en el equilibrio del ácido nítrico sería cuando ha terminado la disociación. Perfecto, cero. Tiene un denominador nulo. Un denominador nulo, que se asemeja prácticamente a un denominador mínimo, daría lugar a qué tipo de, exactamente, muy bien, se lo ven por análisis matemático, daría lugar a un valor de K extremadamente alto o extremadamente bajo. Muy bien, sería extremadamente alto, tanto que tiende al infinito, porque el denominador sería prácticamente cero. Por eso decimos que esa K, para los ácidos fuertes o las bases fuertes, es tan alto ese valor que por eso directamente no lo encuentran en la tabla. Estos análisis, chicos,
está muy asociado a preguntas de examen teórico, por eso es bueno que las puedan ir haciendo ahora. Pregunta, ¿por qué en el ácido sulfúrico la primera dice que es fuerte y la segunda sí tiene un valor? Lo que pasa es que no es lo mismo, Josefina, cuando el ácido libera un protón, a diferencia de cuando libera el segundo protón. La primera disociación y la segunda disociación siempre varían entre sí. Siempre las segundas y las terceras disociaciones ya presentan valores más pequeños. Ya es distinto, ya no es tan fuerte como la primera disociación. Cuando ustedes siempre tengan un ácido que libera un protón, dos protones y tres protones, ya la segunda y la tercera disociación ya van a tener otro valor distinto a la primera disociación. En el caso del ácido sulfúrico, es un ácido fuerte, pero no es lo mismo sacarse de encima al primer protón que después sacarse de encima al segundo protón. Es totalmente distinto. Por eso puede ser que en la segunda disociación ya sí les aparezca un valor. Porque esa segunda disociación ya no va a ser tan fuerte como la primera. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Lo mismo pasa con el ácido fosfórico. Si ustedes analizan los valores para las tres disociaciones, se van a ir dando cuenta también de que hay diferencias entre los valores de esas capas. Eso lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio. Entonces, ¿por qué en los ácidos débiles sí encontramos las constantes ácidas o constantes? ¿Por qué en los ácidos fuertes, en los ácidos débiles sí las encontramos? Porque en los ácidos débiles sí, me dice exactamente, porque no se disocian por completo, por lo tanto, el denominador matemáticamente lo tengo que considerar. Exactamente, esa es la respuesta. Muy bien. Bueno, entonces veamos justamente el ejercicio acá. A ver qué nos plantea entonces el ejercicio. Tengo 0,2 inicialmente. Se disocia X cantidad. En el equilibrio queda 0,2 menos X. De protones tengo nada, surge una cantidad de X, en el equilibrio será X. De este anión, no tengo nada al inicio, aparecerá una cierta cantidad de X, en el equilibrio será X. Cada ácida del ácido cianhídrico, si usted lo busca en la tabla, es 4,9 por 10 a la menos 10. ¿Cuál a cuánto entonces? X por X al cuadrado, sobre 0,2 menos X. Si ustedes resuelven, va a ser X al cuadrado sobre 0,2 menos X igual a 4,9 por 10 a la menos 10. Y acá, por ejemplo, me están comentando que, eh, no sé si ustedes han verificado el cálculo, pero obviamente les van a quedar dos valores de X. Bien, acá el valor de X que yo calculé, ustedes revisen si les da igual, me dio con valor de X 9,89 por 10 a la menos 6. Revisen haciendo la cuadrática y ahora les voy a enseñar un método para que no tengan que hacer la cuadrática. A mí Brandon, fíjate que me dio 9,89 por 10 a la menos 6. No me dio 0,5 ni 0. Todo, haría de nuevo ese cálculo. Bien, 9,89 por 10 a la menos 6. Es el valor de X que despejamos acá de la cuadrática. Pues ahora les voy a enseñar en el próximo ejercicio qué hacer, porque a veces no es necesario la cuadrática. Vamos a ver, Matías, porque a veces no es necesario hacer la cuadrática, precisamente por los valores que obtenemos, porque son tan pequeños que son despreciables. ¿Qué pasa con la K? Fíjense que la K es una K pequeña. ¿Estamos? ¿Qué significa este valor de X que obtuvimos acá? Significa que de los 0,2 únicamente se disoció 9,89 por 10 a la menos 6. Es decir, se disoció una cantidad extremadamente baja. ¿Cómo será que si yo hago la resta entre el 0,2, que es lo que tenía al principio, menos lo que se disocia, que es 9,89 por 10 a la menos 6, fíjense que al finalizar el proceso de disociación, el ácido cianhídrico antes tenía 0,2 y ahora fíjense que me queda 0,1999. En estos ejercicios yo les recomiendo que trabajen mínimo con 4 decimales, porque recién con 4 decimales van a poder apreciar ustedes los cambios en las concentraciones. Fíjense que tenía 0,2 y ahora tengo 0,1999. Por eso es importante que en este tipo de ejercicios sí lo diferencien un 0,2 de un 0,1999. Acá es muy importante que lo puedan diferenciar. ¿Por qué se disoció tan poco? ¿Por qué será eso? Que se disoció tan pero tan poco. ¿Qué significará eso? Que se ha disociado tan poco ese ácido. ¿Dónde lo puedo analizar eso? Exactamente, es un ácido muy débil.
¿Y cómo me puedo dar cuenta si un ácido es más débil que otro? Sin tener que hacer los cálculos. ¿Cómo me doy cuenta si un ácido es extremadamente débil? Por su... Perfecto, por el valor de K, exactamente. Vayamos matemáticamente, sé que son medio hartante, por eso lo voy a repetir para que lo puedan razonar en un examen teórico. Vayamos a un valor de K. ¿Por qué un valor de K pequeño me está dando idea que el ácido es un ácido débil? Matemáticamente, un valor de K pequeño, ¿qué significa en el numerador y en el denominador? Un valor de K pequeño. Un valor de K pequeño me indica un denominador elevado, ¿sí o no? Matemáticamente. Perfecto. ¿Quién estaba en el denominador cuando escribía la constante de equilibrio? ¿Quién estaba en el denominador? ¿De quién? La concentración del ácido inicial. ¿Estamos? En el denominador está la concentración del ácido inicial. Esa concentración es la concentración en el equilibrio del ácido inicial. Si la concentración en el equilibrio del ácido inicial es elevada, podemos decir que a veces es tan elevada que casi, que es igual a la concentración inicial, que es como en este caso. ¿Cuánto nos dio la concentración en el equilibrio del ácido cianhídrico? 0,1999, exacto. ¿Y cuánto tenía inicialmente? 0,2. Eso quiere decir que al finalizar la reacción, al llegar al equilibrio químico, la disociación es muy pobre, porque en el equilibrio químico tengo apenas un poquito menos que lo que tenía inicialmente. Eso es porque el ácido es muy débil. ¿Por qué el ácido es muy débil? Porque al finalizar el proceso de disociación se disoció muy poco. Muy poco fue a parar a protones y aniones en el medio de reacción. Por lo tanto, matemáticamente eso daría lugar a constantes de equilibrios pequeñas. Por eso fíjense 10 a la menos 10. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿Cuál es la concentración de protones acá? La concentración de protones que queda en el medio de reacción al finalizar todo el proceso de disociación. ¿Cuánto me queda? Me queda, fíjense bien, la concentración de protones en el equilibrio es X. La concentración de aniones en el equilibrio es X, porque fue lo que se generó. ¿Cuánto me había dado el valor de X? 9,89 por 10 a la menos 6. Muy bien. ¿Cuánto me había dado la concentración de los aniones? 9,89 por 10 a la menos 6. ¿Qué me interesa a mí acá? Saber si el pH corresponderá a una solución ácida o una solución básica. ¿Qué esperarían ustedes antes de hacer el cálculo? ¿Qué hubieran esperado? ¿Sea básica o ácida? Antes de hacer el cálculo. Me hubieran esperado si es una solución anhídrico, yo creo que todos hubiéramos esperado que sea una solución ácida. Hagamos entonces ese cálculo. Menos logaritmo de 9,89 exponencial menos 6, paréntesis. Eso da 5. ¿Lo pudieron verificar con su calculadora? Bien, eso me da 5. Fíjense, creo que estamos todos de acuerdo en decir con pH 5 le corresponde una solución ácida. Ahora, fíjense la diferencia en decir un pH 5 una solución ácida o un pH 1 una solución ácida. Esta es una solución ácida, estamos todos de acuerdo, pero fíjense que un poquito más estamos cerca de la neutralidad. ¿A qué se debe que una solución sea más ácida que la otra? ¿A qué se puede deber que una solución sea más ácida que la otra? A su disociación. La Porque más... disociación y sobre todo, exactamente, a que, por ejemplo, esta es una solución ácida, pero proveniente de un ácido débil, y esta es una solución ácida proveniente de un ácido fuerte. Esa diferencia hace que ambas sean ácidas, por supuesto, porque ambas tienen tendencia a liberar protones, pero obviamente como esta es una solución que proviene de un ácido fuerte, será mucho más ácida que una disolución que proviene de un ácido débil. ¿Estamos? En los ejercicios se les suele preguntar también, por más de que no tengan oxidrilos acá, o mejor dicho, por más de que no sea una reacción en la que participan los oxidrilos siempre van a estar presentes en el medio de reacción. ¿Por qué los oxidrilos van a estar siempre presentes en el medio de reacción? Por más de que sea una disolución ácida.
¿De dónde Por puede lo salir? del K-Water, el factor de disociación del agua, que en este Perfecto. caso es nuestra, Muy ¿cómo bien. se podría decir? Nuestro diluyente. Muy bien, perfectamente. Los oxidrilos siempre van a estar presentes porque estamos hablando de disoluciones acuosas. ¿Ustedes saben o se acuerdan cómo es la fórmula del K-Water? Es igual a la concentración de los protones por la concentración de los oxidrilos. Lo tienen que haber visto en la parte teórica. ¿Cuánto es el K-Water siempre? ¿Cuánto debe valer K-Water? A ver. 7 porque el agua teóricamente es neutra. Para ese es el pH, exactamente. Por eso fíjense que yo les pregunté el valor de Ah, K-Water. ¿Cuál es el valor de K-Water? 1 por 10 a la menos 14, exactamente. Si la solución fuera neutra, ustedes fíjense, si la solución fuera neutra, ¿qué quiere decir? El único pH ahí que está importando en realidad es el del agua. Para que el pH del agua sea neutro y el K-Water sea 1 por 10 a la menos 14, ¿cuánto debería ser la concentración de los protones y cuánto debería ser la concentración de los oxidrilos? Para que la solución sea neutra. Tengo 1 por 10 a la menos 14, ustedes tratan de imaginarse lo que les voy diciendo. Si tengo 1 por 10 a la menos 14 kWater, y sabemos que kWater es igual a concentración de protones por concentración de oxidrilos, y yo sé que la solución es neutra, es decir, ¿qué significa que sea neutro? Significa que no tengo más protones que oxidrilos en un momento. Que sea neutro significa que tengo la misma cantidad tanto de unos como de los otros. Por lo tanto, para que esas cantidades sean iguales, igual a 1 por 10 a la menos 14, de oxidrilos y de protones tiene que haber una concentración de 1 por 10 a la menos 7. Si yo hago el pH, que es el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto me va a dar? 7, exactamente, pH neutro. Esta solución que está acá salta a la vista que no es neutra. Por lo tanto, si yo sé que mi K-Water es 1 por 10 a la menos 14, 1 por 10 a la menos 14, y sabemos que la concentración de protones es 9,89 por 10 a la menos 6, ¿cómo encuentro la concentración de oxidrilos? A ver, vamos a hacer el cálculo todos con su calculadora. Yo haría 1 exponencial menos 14 dividido 9,89 exponencial menos 6. Todo entre paréntesis. Eso me da como resultado 1,01 por 10 a la menos 9 molar. ¿Llegaron a eso? Bien. También lo que les podría haber pedido el ejercicio entonces es que calculen el pOH. Se hacen menos logaritmo de lo que acaban de calcular, 1,01 por 10 a la menos 9. El pOH va a ser casi 9, 8,99. Y si no, ¿de qué otra forma podrían haber calculado el pOH? Muy bien, 14 menos 5, es decir, 9. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Interpretación teórica de pH, de pOH, de concentraciones. ¿Cómo calculamos los oxidrilos? Los oxidrilos los vas a calcular siempre. A ver si tengo escrito la fórmula en algún lado. Creo que si tengo escrito la fórmula en algún lado. Fíjate, acá está. Acá está escrito. Vos siempre vas a saber que el K-Water es 1 por 10 a la menos 14. Esto siempre es así. Nunca te olvides que tus disoluciones son acuosas. Lo que estás midiendo después con tu tirilla de pH o con tu pHímetro es el pH del medio. Y el medio es un medio acuoso. Estás midiendo el pH de esa solución que está en un medio acuoso. K-Water siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿A qué es igual el K-Water? A la multiplicación entre la concentración de los protones y la concentración de los oxidrilos en el equilibrio. Si tu solución es neutra, quiere decir que en el equilibrio no tenés una cantidad de protones mayor ni menor que la de oxidrilos. Simplemente tenés igual cantidad de ambos. Por lo tanto, tenemos la misma concentración de ambas especies. Si estamos en un pH neutro y esto es igual a esto, para que esa multiplicación sea igual a 1 por 10 a la menos 14, esto tiene que ser 1 por 10 a la menos 7, y esto tiene que ser 1 por 10 a la menos 7. Y de ese modo
si haces menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, te va a quedar pH 7. En el ejercicio que tenemos nosotros ahora, obviamente que ahora sí tengo una concentración de protones que no es 1 por 10 a la menos 7. La concentración de protones que nosotros tenemos en este ejercicio creo que era 9,89 por 10 a la menos 6. Si vos sabes que tus protones presentan una concentración 9,89 por 10 a la menos 6, sabes que K-water tiene que ser igual a 1 por 10 a la menos 14, vos de acá podés despejar la concentración de oxidrilos. ¿Cómo despejás la concentración de oxidrilos? Haciendo 1 por 10 a la menos 14 dividido 9,89 por 10 a la menos 6. Eso te va a dar como resultado la concentración de los oxidrilos. Con la concentración de los oxidrilos, si haces menos logaritmo, vas a poder calcular el pOH. ¿Qué otra forma hubiera existido para calcular la concentración de oxidrilos a partir del pH? ¿Qué otra forma hubiera existido? En el pH, ¿qué pueden calcular? pOH. ¿Lo ven? pH igual a 5, pOH igual a 9. ¿Cómo hacen para calcular la concentración de oxidrilos a partir del pOH? Que sería el proceso inverso, hacerle menos logaritmo. ¿Cómo se hubiera hecho eso? Muy bien, es el antilogaritmo, exactamente. Si ustedes saben que el pH es 5, el pOH es 9. Sabemos que pOH es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Cómo hago eso en la calculadora? ¿Cómo aplico ese antilogaritmo? Presten atención a lo que les voy a decir. Tienen que hacer shift log, paréntesis, menos 9. 9 es el valor del pOH. ¿Estamos? Vamos a decir, vamos a repetirlo. Si saben que el pOH es 9, ¿cómo veo la concentración de oxidrilos? Que es el proceso inverso, es el antilogaritmo. ¿Cómo es en la calculadora? Shift, log, paréntesis, colocan el signo negativo, no importa si el número que tengan, colocan el signo negativo. En este caso el pOH es 9, cierran paréntesis, resultado 1 por 10 a la menos 9. Lo mismo pasa si sabemos que el pH, por ejemplo, es, no sé, pH 5. Veamos la concentración de protones a partir de acá. ¿Cómo sería? Shift, logaritmo, paréntesis, menos 5, cierro paréntesis, resultado 1 por 10 a la menos 5. ¿Está claro lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda hasta acá? Exactamente, Brandon. No es 1 por 10 a la menos 5 porque estamos hablando a partir de un PU, de un K-water, 1 por 10 a la menos 14. ¿Bien? Porque acordate que la calculadora te está tomando directamente todos esos redondeos. La calculadora está llevando estos 9,89 por 10 a la menos 6 a 10 por 10 a la menos 6. Por eso te lo dice después que es 1,1 por 10 a la menos 5. Pero acuérdate cuando el ejercicio venía desde hacer la disociación de la caja. Si yo les dijera pH 3,3, pH 3,3. ¿Cuál es la concentración de los protones a partir de un pH 3,3? A ver cuánto les da a ustedes, cuánto me da a mí. pH 3,3. Concentración de protones. ¿Cuánto les da? Muy bien, a mí también me quedó 5 por 10 a la menos 4. Exactamente. ¿Cuál será para ese mismo pH de 3,3 la concentración de oxidrilos? Para el mismo pH de 3,3, ¿cuál será la concentración de oxidrilos? Lo estoy haciendo junto con ustedes. A ver cuánto da. La concentración de oxidrilos para un pH de 3,3. Perfecto. También me dio 1,99 por 10 a la menos 11. ¿Vamos? ¿Y el pOH cuánto es? El pOH. 10,6. ¿Alguna duda hasta acá con eso? Es importante que lo puedan ver bien, tanto desde un camino u otro camino, es importante que lo puedan ver. Siempre en un ejercicio
en la guía o en el parcial, cuando usted les diga calcular las concentraciones de todas las especies presentes, tienen que considerar tanto los protones del medio, como al ácido, sin disociar, como al anión, que también está presente, y también tienen que considerar al oxidrilo. Por más de que sea una solución ácida, tienen que escribir cuál es la concentración de los oxidrilos, porque también se considera una especie presente en el medio de reacción. ¿Bien? Vamos a avanzar. ¿Podemos avanzar hacia otro ejercicio? Bien. Vamos al ejercicio 38. ¿Qué dice el ejercicio 38? A ver si es el mismo. Calcular el pH y el porcentaje de ionización, de disociación, de una disolución 0,1 molar de amoníaco en agua. Bien. ¿Qué pasa con el amoníaco en agua? ¿Qué habíamos dicho que era el amoníaco? ¿Un ácido o una base? ¿Qué sabemos que es el amoníaco? Muy bien, el amoníaco es una base. Por lo tanto, cuando yo lo ponga en contacto con agua, ¿qué va a liberar al medio de reacción? Muy bien, oxidrilos. Y es muy importante, chicos, que sepan escribir la reacción química. Una sustancia básica en contacto con agua, como el amoníaco en contacto con agua, va a liberar oxidrilos. Esto es lo primero. Después, una vez que ustedes escriban que libera oxidrilos, van a poder ver que otra especie se forma acá. ¿No? Pero lo importante siempre, cuando escriban las reacciones químicas y sepan que es una base, van a escribir la especie y en los productos van a escribir los oxidrilos que se liberan. El amoníaco, ¿es una base fuerte o una base débil? Es una base débil. ¿Cómo se dieron cuenta rápidamente que era una base débil? Porque la sustancia de la que proviene no es ni un alcalino ni un alcalino terrio, es una buena Exactamente, eso es más, reforzar. exactamente eso era lo que hubiera esperado que me respondan, más que me dijeran que creo que lo hice acá arriba. Es precisamente porque no ven el grupo oxidrilo conformando la molécula inicial. No es una base que se forma a partir de un elemento del grupo 1A y 2A. Esa sería la respuesta que corresponde, ¿no? Bien. ¿Cuánto tengo inicialmente de amoníaco? Según el enunciado, de amoníaco hay 0,1 molar. Inicialmente del amoníaco en el agua. Tengo 0,1 molar. Si no es una disociación completa, ¿qué pasa? Se va a disociar una parte y en el equilibrio, ¿quién va a estar presente entonces? 0,1 molar menos X. ¿Qué va a pasar con las otras especies? ¿Qué va a pasar con esta especie y esta otra especie en el estado inicial? ¿Tengo algo? No, exactamente. En el estado inicial no tengo absolutamente nada. Perfecto. ¿Qué va a pasar en la etapa de reacción? En la reacción comienzan a aparecer, comienzan a generarse una razón de X. ¿Vamos? ¿Qué va a pasar en el estado del equilibrio? En el estado de equilibrio se repetirá esta misma X, porque será 0 más XX, 0 más X, X. ¿Cómo se llama esta especie que se nos generó acá? Es el catión amonio, exactamente. ¿Cómo se dan cuenta que tienen el catión amonio? Muy simple. Ustedes tienen amonía con agua, lo primero que hacen es escribir que se liberan oxidrilos. Si se liberan oxidrilos, nunca, se los voy a repetir a pesar de que estoy seguro de que no lo van a escribir en el parcial porque nunca me hacen caso, siempre es OH con su carga negativa. Si acá tienen una carga negativa, quiere decir que en la otra especie química tiene que haber una carga positiva, porque de este lado no hay cargas. Y para que sea un correcto balance de carga, si no hay cargas de un lado, no tiene que haber cargas netas de otro lado. Por lo tanto, si acá yo tengo una carga negativa, esta especie tiene que ser una carga positiva para que se compensen entre sí y no queden cargas ni acá ni acá. Esa especie va a ser el catión amonio. ¿Por qué? Porque, fíjense, que si este amoníaco libera oxidrilos, quiere decir que este amoníaco, ¿qué está haciendo? Está tomando un protón del agua, lo está agarrando para él, que por eso queda con un protón de más. Al tener un protón de más, por eso queda cargada positivamente. Al desprenderle ese protón al agua, el agua queda cargada negativamente como oxidrilo. ¿Vamos?
¿Pueden ver ese análisis en la reacción? Bien. Si dijimos entonces que el amoníaco es una base débil, que no se disocia por completo, pero que finalmente llega a un estado en el equilibrio químico. ¿Estas concentraciones cómo se llaman? Concentraciones en el equilibrio, que las utilizaré en una ecuación en donde esté la constante de equilibrio. Como se trata de una base que se está disociando, esa constante ahora se llama K básica. ¿Bien? La K básica. ¿Cuál es la K básica que le corresponde al amoníaco? Si ustedes se fijan en la tabla, búsquenlo, verifíquenlo. Es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí o no? Bien. ¿Estará la K básica del hidróxido de potasio? No, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que no esté la K básica del hidróxido de potasio? Muy bien. ¿Y cómo será ese valor? ¿Cómo se imagina matemáticamente que es ese valor de la K básica? Muy bien, extremadamente alto. Perfecto. Entonces, tenemos entonces el valor de la K básica, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Tengo X, concentración en el equilibrio del catión amonio, X, concentración en el equilibrio del anión oxidrilo, y 0,1 menos X, concentración en el equilibrio para el amoníaco. Pero, por supuesto, el amoníaco al finalizar la reacción voy a seguir teniendo. ¿Qué correspondería hacer acá? X por X al cuadrado, 0,1 menos X, y lo que correspondería hacer acá es despejar el valor de X. ¿Estamos? Que si ustedes lo despejan, resolviendo la cuadrática y demás, se van a dar cuenta que el valor de X es 1,34 por 10 a la menos 3. 1,34 por 10 a la menos 3, ¿qué significa entonces? ¿Cuánto el amoníaco se disoció? ¿Cuánto el amoníaco se disoció para dar lugar a la formación de catión amonio y aniones oxidrilos? Ahora bien, existe un modo para no tener que hacer la cuadrática, que es lo que les voy a contar yo ahora. Por lo general, en un 90% de ejercicios, a esta X ustedes la pueden despreciar. ¿Por qué esta X ustedes la podrían despreciar en el cálculo? Porque si estamos hablando de una base o de un ácido débil, y extremadamente débiles, ¿cuánto se disocia el ácido o la base? ¿Cuánto habíamos dicho? Si es débil, muy débil. Es muy poco lo que se disocia. En algunas ocasiones casi nada lo que se disocia. Por eso, esa X, si ustedes se fijan, es la misma X que ustedes tienen acá. Entonces, en algunos casos matemáticos, esa X ustedes la pueden despreciar y únicamente despejar la X haciendo 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1 y ese resultado sacarle la raíz cuadrada para despejar X. ¿Me siguen hasta ahí? Si desprecian la X, se tienen que olvidar de hacer la ecuación cuadrática. Fijémonos cuánto nos da despreciando la X. A ver, hagamos todos el cálculo. Despreciando la X, fijémonos cuánto nos da el valor de X sin hacer la cuadrática. Sería 1,8 exponencial menos 5 por 0,1 y ese resultado le tengo que sacar la raíz cuadrada. El resultado me dio 1,34 por 10 a la menos 3. ¿Cómo hago para ver si ese resultado está bien? Es decir, si fue correcto despreciar la X. Lo que van a hacer es una reglita de 3. Yo acá se le señalé en rojo. El 100%, el 100%, ¿quién va a ser el 100% de la concentración? Va a ser lo que yo tengo inicialmente de amoníaco. De amoníaco yo tengo inicialmente 0,1. Ahora, lo que se disocia, fíjense el porcentaje que representa de la concentración inicial. Lo que se disocia de amoníaco representa el 1,34%. Siempre que este valor, y anótenlo, siempre que este valor sea inferior al 5%, es correcto despreciar X en la ecuación de la constante de equilibrio. Siempre que este valor sea distinto, inferior al 5%, es correcto hacer acá este desprecio. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo resolverían ustedes estos ejercicios?
Mi recomendación, cada uno lo hace como quiere. El que quiere usar la cuadrática, usa la cuadrática. No, yo particularmente cuando soy estudiante, por alguna extraña razón, no usaba nunca despreciar. Siempre lo calculaba con la cuadrática. No sé, llámenlo inseguridad a lo mejor, por miedo a lo mejor a hacer un desprecio que está mal. Pero bueno, ahora, con los años, me di cuenta que no es necesario hacer cuadrática. Porque uno puede despreciar y puede verificar si está bien el desprecio. Si es menor al 5%, menor al 5%, que sería diferente, porque obviamente si es menor al 5% es distinto, es correcto despreciar X. Si es menor al 5%, es correcto despreciar X. Entonces, como recomendación que les digo yo, resuélvanlo siempre despreciando. Y después verifiquen que esa despreciación que ustedes hicieron antes, que no sé cómo se de, por dicho, este proceso de despreciar X, correcto. Resuélvanlo siempre despreciando. No les aconsejo que no hagan como yo cuando era más joven, sino que ustedes desprecien X y luego verifiquen si eso que hicieron está bien. Acá, por ejemplo, si nosotros lo hubiéramos despreciado, hubiéramos llegado nuevamente a 1,34 por 10 a la menos 3. Ese valor representa el 1% del total. Como es menor al 5%, quiere decir que esto que hice yo de despreciar está bien. ¿Vamos? Entonces, fíjense que el ejercicio también nos pedía averiguar cuál era el porcentaje de la disociación. Y bueno, el porcentaje de la disociación es precisamente qué porcentaje representa esta X de acá. Entonces, bueno, si 1,34 por 10 a la menos 3 representa el 1,34%. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será una disociación elevada, pequeña? Ustedes van que analizarlo. ¿Qué dirían ustedes? Muy bien, es muy poco lo que se disocia como amoníaco. ¿Cómo será que en el equilibrio, entonces ahora cuánto voy a tener de amoníaco? Voy a tener 0,1 menos 1,34 por 10 a la menos 3. Ese resultado, fíjense que es 0,09866. Fíjense que al principio tenía 0,1 y me terminó quedando 0,09866. Es decir, me terminó quedando bastante de amoníaco. ¿Cuánto termina quedando de catión amonio? ¿Cuánto termina quedando de catión amonio? X, que X es 1,34 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto termina quedando de los oxidrilos? X, que es 1,34 por 10 a la menos 3. El ejercicio me pide calcular el pH. ¿Cómo hago para calcular el pH? ¿Cómo harían ustedes? Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo harían ustedes para calcular el pH? Teniendo estos datos que están acá. Joaquín, por ejemplo, lo haría con Kawwater. Perfecto. Es decir, vos despejarías el valor de la concentración de protones a partir de acá. Y con ese valor de la concentración de protones, encontrarías el pH, ¿cierto? Otro modo, perfecto, otro modo, como también nos están diciendo acá los chicos, sería con la concentración de oxidrilos, calculan el pOH, haciendo menos logaritmo de 1,34 por 10 a la menos 3, encuentran el pOH, y luego hacen 14 menos pOH y encuentran ese valor del pH. ¿Vamos? Es de la forma que ustedes lo quieran hacer. Yo acá también, ¿cómo lo haría? Si tengo la concentración de, ya sea de oxidrilos o de protones, hago menos logaritmo de lo que tenga, eso me dará pH y pOH, y el otro valor lo calcularía a partir de 14 menos. Y ya está. Creo que a lo mejor hay menos posibilidades de equivocarse con la calculadora de ese modo. Sobre todo por la división que tienen que hacer acá con el Kawwater, ¿no? Pero eso también es a criterio de ustedes. Resuelven como ustedes quieran. ¿Estamos? ¿Alguna duda con el porcentaje de disociación? ¿Algo que quieran consultar? ¿Alguna duda? Yo me estaba tomando agua. Piensen. ¿Cómo seguiría después de obtener el pOH? Y el ejercicio, veamos Santiago lo que pregunta. El ejercicio pedía calcular el pH. Quiere decir, por lo tanto, que si vos calculaste el pH lo haces 14 menos el pOH. Y entonces ahí obtenés el pH. De ese modo. Y bueno, y eso nos permite clasificar la disolución.
nuestra disolución, si el pH nos dio 11, obviamente no es una solución básica, ¿no? Es lo que corresponde porque estamos ante amonio. ¿Bien? Bien. Ejercicio 42. Podemos avanzar hacia el ejercicio 42. Porcentaje de disociación y orientación, sí, es lo mismo. Simplemente cuánto de lo que vos tenías originalmente pasó a convertirse en otra cosa. Ese es el porcentaje de disociación, si lo ves de acá, o de ionización, como vos quieras verlo. Veamos qué dice el ejercicio 42. Acá tiene una particularidad el ejercicio 42. Fíjense lo que dice. Una disolución preparada con 0,02 molar de ácido clorhídrico y 0,6 molar de ácido nitroso. ¿Cuál es el pH? Bueno, acá está medio mal redactado, enunciado, porque como que falta ahí una vuelta de roja, me parece. Pero bueno, es cuál es el pH de una disolución preparada al mezclar. Imagínense ustedes un matraz volumétrico, primero tienen ácido clorhídrico y luego tienen ácido nitroso. Mezclan los dos ácidos, suponiendo por supuesto que se pueda hacer y que no haya ningún peligro, ¿no? Al poner en contacto a los dos ácidos. Si eso fuese así, que está todo bien, tengo que ver de qué pH queda la solución. ¿Cuál es este caso? Es el típico caso de mezclas de ácidos fuertes con ácidos débiles. Tengo por un lado un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, y luego tengo un ácido débil, como es el ácido nitroso. Los tengo que mezclar y ver cuál es el pH. ¿Qué van a hacer primero siempre? Anótenlo. Siempre van a comenzar trabajando con el ácido fuerte. Lo primero que van a hacer es comenzar trabajando con el ácido fuerte. ¿Por qué me conviene trabajar primero con el ácido fuerte? Porque el ácido fuerte es el único de los dos que están ahí que se va a disociar por completo. Exactamente, muy bien, Joaquín. Ustedes saben que al finalizar ese proceso de disociación no va a haber nada de ácido clorhídrico. Todo se va a haber convertido en protones. Y esos mismos protones, ¿en dónde les parece que pueden contribuir después? Esos mismos protones, ¿en dónde les parece que pueden contribuir después? Van a contribuir después al pH perfecto, porque van a contribuir a los protones que aporte el ácido nitroso. ¿Vamos? Entonces veamos acá, para el ácido clorhídrico. Si tengo 0,02, ¿cuánto voy a tener de protones? 0,02. ¿Cuánto voy a tener de anión cloruro al finalizar la reacción? 0,02. ¿Cuánto voy a tener al finalizar la reacción de ácido clorhídrico? ¿Cuánto voy a tener al finalizar la reacción de ácido clorhídrico? Cero, perfecto, nada, absolutamente nada, muy bien. Entonces, de esto, al finalizar la reacción no tengo nada, de protones tengo 0,02 y de anión cloruro tengo 0,02. Pasamos entonces ahora al ácido débil, a nuestro ácido nitroso. ¿Cuánto tengo yo de ácido neutro? Brandon, yo te recomiendo que en vez de estar prestando atención a los cálculos, que prestes atención a la explicación. Porque los cálculos después los vas a poder ver vos, en tu casa, tranquilo, con la calculadora y más despejado. En cambio, las explicaciones yo te recomiendo que las prestes atención ahora, no tanto con los números. Y es el mismo consejo que les digo a todos. No pierdan el tiempo ahora intentando hacer los cálculos mientras yo les estoy hablando. Ustedes tienen que escucharme a mí, si es que les sirve, nadie está obligado a escucharme, por supuesto, pero si es que les sirve lo que yo les digo, escúchenme a mí las explicaciones. Después, o cuando yo les diga que nos pongamos todos, nos ponemos a revisar cálculos. Pero no les recomiendo para nada que mientras yo hable, ustedes estén intentando con la calculadora sacar cuadráticas. No es nada aconsejable y creo que en ninguna materia hacer las dos cosas al mismo tiempo. Escúchenme a mí y después, cuando yo les diga, conmigo nos ponemos con los cálculos, o cuando yo les diga, ustedes se pondrán con los cálculos, o al finalizar la clase se sientan ustedes tranquilos y tranquilas con sus cálculos, con la explicación que se les voy a haber dicho. Un consejo, ¿estamos? Y de paso también para que no distraigan al resto de la clase preguntando sobre cálculos, cuando a lo mejor queremos preguntar sobre otra cosa conceptual. Recuerden que siempre en química nos va a interesar más el concepto que el número. Resolver una ecuación o resolver el número lo hace cualquiera y por eso es la queja siempre, que en álgebra no hay que pensar tanto y que en química hay que pensar. Sí, la materia de química creo que es la primera materia en todas las especialidades y créanme que es la queja universal, industrial, en metalúrgica, en mecánica, y química es la materia de primer año que les hace pensar. Y bueno, bienvenido que así sea.
Por algo estamos estudiando ingeniería. Regresamos al ejercicio. El ácido clorhídrico 0,02 se mezcla con el ácido nitroso. ¿Cuánto tengo yo de ácido nitroso inicialmente en el matraz? ¿Cuánto tengo de ácido nitroso? Inicialmente en el matraz, exactamente. Yo tengo una concentración inicial de 0,6. Perfecto. Al finalizar este proceso de ácido nitroso, ¿va a haber algo o se va a haber disociado absolutamente todo? Muy bien, al finalizar el proceso de disociación de ácido nitroso, va a haber cantidad. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Quiere decir entonces que si no se consume por completo, ¿cómo será la etapa intermedia? 0,6 menos X para llegar al equilibrio 0,6 menos X. ¿Qué va a pasar con el anión? ¿Cómo se llama ese anión? ¿Cómo se llama ese anión? Anión nitrito, muy bien. ¿Qué va a pasar con el anión nitrito? ¿Tenía algo del anión nitrito al inicio? No tengo absolutamente nada. A medida que empiece a disociarse el ácido nitroso, por supuesto que empezará a aparecer el anión nitrito, hasta llegar al equilibrio y tener la concentración en el equilibrio del anión nitrito. ¿Qué pasa con los protones? Una vez que el ácido nitroso comienza a disociarse. Todos los protones inicialmente, ¿tengo cero como es, por ejemplo, en este caso que está acá, también para un ácido débil? ¿Tengo cero de protones inicialmente? No. ¿Por qué yo ya tengo una concentración inicial de 0,02? Porque es lo que proviene o lo que aporta el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y que yo lo puedo utilizar porque tenemos la certeza que el ácido clorhídrico no tenemos absolutamente nada. El ácido clorhídrico se consumió en su totalidad y aportó 0,02 al medio de reacción. Estos 0,02 que aportó el medio de reacción representan la concentración inicial o de partida para la disociación del ácido nitroso. ¿Qué va a hacer el ácido nitroso entonces cuando comience a disociarse? Aparte de consumirse él y quedar 0,6 menos X, obviamente que al disociarse en algo, por más poco que sea, por más pequeño que sea, va a contribuir poco a los 0,02 que aportó el ácido fuerte. Por eso es que acá corresponde 0,02 más X, porque es lo que aporta el ácido nitroso. ¿Pueden ver esto que está acá? ¿Se entienden ese planteo que hicimos? Bien. Entonces, dióxido nitroso en el equilibrio, ¿cuánto tengo? 0,6 menos X. De protones en el equilibrio, ¿cuánto tengo? 0,02 más X. Y de anión nitrito en el equilibrio, ¿cuánto tengo? X. Como estas son concentraciones en el equilibrio, las tendré que llevar ¿a dónde? A la expresión matemática de la constante de equilibrio para el ácido nitroso. En la tabla, ahora sí digan ustedes si es correcto este valor del ácido para el ácido nítrico, ácido nitroso. Fíjense si está bien, para que lo busquen en la tabla. 4,5 por 10 a la menos 4. Perfecto, 4,5 por 10 a la menos 4 es el valor de la K ácida para el ácido nitroso. ¿Quiénes irán acá? Numerador X. 0,02 más X. La importancia, chicos, de los corchetes o los paréntesis, como quieren escribir ustedes. Ácido nitroso, 0,6 menos X. ¿Acá qué correspondería hacer? Nuevamente, correspondería hacer la distributiva, que nos quede la cuadrática y demás. Sin embargo, vamos a tomar un criterio y vamos a ver si podemos despreciar el valor de X. Acuérdense que siempre lo vamos a comenzar resolviendo despreciando. ¿Por qué dijimos que podíamos despreciar? ¿Por qué dijimos que podíamos despreciar? Muy bien, Porque es un es ácido un débil. ácido débil. Perfecto. No es un ácido débil, por lo tanto estamos suponiendo, bueno, que es poco lo que se dice. Entonces, si despreciamos, ¿cómo nos quedaría esto? La X en el denominador, fíjense, la desprecio, que representa este X que está acá, y esta 0,02 más X en el numerador, también lo desprecio, ¿lo ven? Porque si esto es lo que se disocia, es lo mismo que aparece después. Entonces lo desprecio en el denominador y en el numerador. Si yo lo desprecio de ambos lados, ¿cómo va a quedar el cálculo de esto? Vamos a hacer, y ahora sí, no podemos todo con la calculadora, a revisar cálculos. Si yo desprecio las 2x, ¿cómo debería ser el paso matemático? 4,5 exponencial menos 4 por 0,6
dividido 0,02, ¿sí o no? ¿Llegaron a 0,0135? Bien. ¿Qué hacemos ahora para verificar que estuvo bien esto que hicimos acá? Estuvo bien este proceso de despreciar. ¿Qué tengo que hacer? Ver qué porcentaje representa esa concentración en relación a la concentración inicial. Entonces, ¿cómo sería esa regla de 3? 0,6 es 100%, y ahora vamos a tomar la calculadora de nuevo. 0,0135, ¿qué porcentaje representa el 0,6? Será 0,0135 por 100 dividido 0,6. Resultado, 2,25%. Es inferior ¿a cuánto? Al 5% que habíamos visto. Por lo tanto, ¿fue correcto despreciar? ¿Fue correcto ahí tachar esas X? Sí, fue correcto. Entonces me quedo tranquilamente con este valor de X. 0,0135 molar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran consultar o preguntar? ¿Cómo se llamaba esta X también? O estos 2,25. ¿Qué otra forma, qué otro nombre puede llegar a tener? 2,25%. ¿Qué representa? El porcentaje de disociación, ¿no? Muy bien, perfecto. El porcentaje de disociación. Exactamente. Entonces, tenemos que hacer ahora, para dar por cerrado el ejercicio, escribir cuál es la concentración de todas las especies que están presentes en el matraz una vez que mezclé a los dos ácidos. ¿Cuánto tendré de ácido nitroso luego de que mezclé a los dos ácidos y llegamos al equilibrio químico? De ácido nitroso tendré 0,6 menos X. 0,6 menos 0,0135. ¿Cuánto voy a encontrar entonces? 0,5865 molar. ¿Vamos? Esto voy a tener yo en el matraz si hacemos un análisis una vez que mezcla los dos ácidos. ¿Qué más voy a encontrar en el matraz? ¿Qué más les parece que voy a encontrar en el matraz? ¿Voy a encontrar cloruros? ¿Encontraré cloruros en el matraz o no? Sí, voy a encontrar cloruros. Muy bien. ¿Cuánto voy a encontrar de cloruros? Voy a encontrar los 0,02, exactamente. Lo mismo que había antes, porque venían del ácido clorhídrico. ¿Encontraré anión nitrito en el matraz? Sí, también voy a encontrar anión nitrito. ¿Cuánto? 0,0135. Un poco, exactamente. Porque es lo poco que pudo aportar el ácido nitroso. ¿Encontraré protones en el matraz? Sí. ¿Cuánto voy a encontrar de protones en el matraz? 0,02 más los 0,0535. Entonces, fíjense que acá es interesante analizarlo, que el ácido clorhídrico aportó 0,02 y el ácido nitroso aportó 0,0535. Entonces fue un buen aporte. ¿Bien? Fue un buen aporte que hicieron ambos ácidos. Entonces eso nos deja una concentración molar total de 0,0335 molar. ¿Está claro? ¿Quién más me estaría faltando considerar acá? Que no están escritos y deberían estar escritos. Por eso está hacia el propósito. ¿Qué otra especie me estaría falta hacer? La especie. Muy bien. La concentración de oxidrilos me está haciendo falta considerar ahí. O sea, ¿cómo quieren hacerlo? Si quieren les comento cómo lo haría yo. Y después vemos cómo hacemos todo esto. ¿Cuál era la consigna inicial? ¿Cuál era el pH que voy a poder medir en el matraz? Entonces, si yo sé que la concentración de protones es 0,0335, pH, vayan a su calculadora, menos logaritmo, la formulita, 0,0335. Resultado, 1,474. pH, solución ácida, básica o neutra. ¿Qué les parece? Solución Extremadamente ácida. exactamente, solución extremadamente ácida. Si ahora quisiéramos ver, como corresponde, la concentración de oxidrilos, ¿les parece que lo hagamos a partir del pOH? Hagamos 14 menos esa cantidad que tienen ahí de pH. Eso a mí me dio el pH 12,52. Por lo tanto, si quisiera ver la concentración de oxidrilos, haría shift logaritmo de menos esa cantidad que acabo de calcular.
Y a mí, díganme si está bien lo que yo hice, a ver si ustedes coinciden conmigo. La concentración de oxidrilos me quedó en 2,98 por 10 a la menos 13. No sé si alguien coincide. 2,98 por 10 a la menos 13. Háganlo y díganme si están de acuerdo. Bien, ¿qué podemos decir ahí? Fíjense, ¿cómo les parece que es esa concentración de oxidrilos? A mí me dio 2,98 por 10 a la menos 13. Eso es lo que me dio a mí la concentración de oxidrilos. Exactamente, muy bien, es una concentración extremadamente baja. ¿Y tendrá lógica que sea una concentración extremadamente baja? Sí, la tiene. Exactamente, porque miren nada más y nada menos, tenemos la mezcla de dos ácidos. O sea, imagínense si no va a ser una concentración extremadamente baja la de los oxidrilos. Mateo, vamos a repetir cómo hicimos el cálculo, al menos cómo lo hice yo. Primero calculamos la concentración de protones, a partir de la forma que lo calculamos siempre. 0,02 que venían del clorhídrico, más los 0,055 que venían del hidrógeno. Me dio como resultado 0,0335 molar. ¿Bien? ¿Qué hice yo después? Con esa concentración calculé el pH, 1,47. Con el pH calculé el pOH, siendo 14 menos 1,474. Con el pOH, que me dio aproximadamente 12,52, le apliqué el antilogaritmo, haciendo shift logaritmo, paréntesis, menos 12,52, cerré paréntesis, y el resultado me dio la concentración de oxidrilos, que es ese valor que les dije que es muy bajo, 2,98 por 10 a la menos 13. ¿De qué otra forma lo podrían haber hecho? Teniendo la concentración de protones, con K-Water, podrían haber despejado directamente la concentración de oxidrilos. Y ya con eso a lo mejor hubieran cerrado el ejercicio. Porque fíjense que este ejercicio no les pide hablar de pOH. Sí, tampoco les pide hablar de todas las especies presentes, pero ya saben que los parciales por lo general les pedimos que calculen las concentraciones de todas las especies presentes. Entonces, ¿cuál hubiera sido una forma también de calcular el pH? Hagamos el cálculo. K-Water igual a concentración de protones por concentración de oxidrilos. ¿Cuánto vimos que era la concentración de protones? 0,0335. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos, ¿cómo la despejo de ahí? 1 exponencial menos 14 dividido 0,0335. Resultado, el mismo. 2,98 por 10 a la menos 13. ¿Vieron? ¿No pudieron resolver? Dice Brando, ¿en qué condiciones tienen que estar para que el pH sea exactamente 0, exactamente 14? Eso suele pasar cuando los ácidos y las bases son extremadamente puras. Cuando vos tenés impurezas, que es casi siempre, siempre vas a tener una variación entre 0 y 14, porque 0 y 14 es perfectamente ácido y perfectamente base. Eso nunca pasa. Nunca tenemos una sustancia 100% pura, pura, pura. Por eso siempre tengas alguna impureza, una disolución, siempre te va a variar hasta 0,2 puedes llegar a tener, o hasta 13,99. Es muy difícil tener 0 y 14. Acá me dice, me da distinta pero poco. Claro, no importa. Que hace una pequeña variación, no importa. Pero el concepto es el mismo. ¿Alguna duda hasta acá con Eh, estos ejercicios? Le iba a decir, profe, ¿no es que también suele tener un pequeño mar, todos estos ejercicios, incluidos los de equilibrio como tal, equilibrio de disolución y todo lo que tiene que ver con el equilibrio? Me acuerdo que nos había dicho unos años antes que tenían un pequeño margen de un par de milésimas entre de Ah, bueno, error. en la guía seguro, sí, en la guía los resultados que pueden saber encontrar, sí, van a tener siempre un pequeño margen de error, porque imagínense, estamos trabajando con cantidades exponenciales pequeñas, o son muy pequeñas o son muy elevadas, y estamos trabajando con muchos decimales, y estamos trabajando con logaritmos. Por eso es muy común que les puede llegar a variar eh, los resultados en la guía. Tampoco que les tiene que variar tanto, pero sí es lógico que les varíe un poco. Eso no hay ningún problema. ¿Podemos hacer el ejercicio 43? ¿A qué hora tienen el teórico? ¿4 o 4 y cuarto?
Ah, pero un ejercicio más no realcanza el tiempo. Porque después ya viene, sí, vamos a hacer ese ejercicio porque eh, después viene hidrólisis. Hidrólisis lo vamos a ver directamente mañana. Así que vamos a cerrar, perfecto, chicos, vamos a cerrar con el ejercicio 43. Bueno, el 43 fue como un poliprótico. Fíjense lo que dice el ejercicio 43. Calcular el pH y las concentraciones de todas las especies presentes en una disolución de 0,05 molar. ¿Cómo se llama ese ácido? Yo soy hartante, yo sé que soy hartante, pero siempre los voy a estar molestando con la nomenclatura. ¿Cómo se llama? Sulfídrico. Perfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque acá, bueno, acá en la guía de disciplina habría que cambiarlo. Porque en el parcial van a tener escrito ácido sulfídrico, no van a tener la fórmula molecular. Lo digo para que no pierdan de vista que es importante saber nomenclatura. ¿Bien? O aquí lo escriben mayúsculas, pero yo sé que no es porque está gritando. Aunque me tomen en serio las mayúsculas por suerte en el chat, así que no se preocupen por eso. ¿Qué pasa con los ácidos polipróticos? ¿Qué les había comentado yo al principio? Sobre los ácidos polipróticos. ¿Qué pueden hacer a diferencia de los ácidos monopróticos? Los ácidos polipróticos pueden ceder más de un protón al medio. Y por cada protón que ceden, ¿qué les había dicho también? Por cada protón que ceden. Exactamente. Por cada protón que ceden tiene una K ácida y vamos a ver en este ejercicio que son muy distintas entre sí ácidas. El ejercicio dice calcular el pH y tenemos una concentración inicial de 0,05 molar de ácido sulfídrico. ¿Qué va a pasar con este ácido sulfídrico? Libera su primer protón. Fíjense qué va a pasar. Libera su primer protón al medio. Por lo tanto, ¿cómo queda la especie química cuando libera un protón al medio? Queda como H, S, menos. ¿Por qué queda con un menos acá? Porque esa no queda neutra. Porque precisamente libera un protón que tiene una carga positiva. Por otro lado, fíjense una cosa, tiene que coincidir el balance de masa y el balance de cargas. Nunca se olviden. Si yo tengo dos hidrógenos de este lado, tengo que tener dos hidrógenos de este lado. Si de este lado yo no tengo carga neta, de este lado sí tengo que tener una carga neta. O no, estoy diciendo al revés. Si de este lado no tengo carga neta, de este lado, por más de que tenga cargas en las especies, la sumatoria, ¿a cuánto tendría que ser igual? La sumatoria de las cargas netas tiene que ser cero. Por lo tanto, si acá se libera un protón que tiene una carga positiva, la otra especie química sí o sí tiene que tener una carga negativa que compense esa carga positiva para que haya neutralidad de este lado y haya neutralidad de ese otro lado. ¿Claro? Bien. 0,05 concentración inicial. ¿Cuánto tengo de protones y cuánto tengo de la otra especie? Nada. Estamos todos de acuerdo, no tengo absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con este ácido sulfídrico? Va a comenzar a disociarse. 0,05 menos X. ¿Qué va a pasar con otras especies? Van a comenzar a aparecer. 0,05 menos X, X y X. ¿Cómo se llaman estas concentraciones? Concentraciones en el equilibrio. Por lo tanto, las puedo utilizar en la ecuación de la constante de equilibrio, que le corresponderá al primer valor de cada ácida. Que si ustedes se fijan en la tabla, el primer valor de cada ácida es 9,5 por 10 a la menos 8. Me va a quedar x al cuadrado sobre 0,05 menos x. ¿Qué dice acá? Que ustedes después pueden verificar el cálculo, a ver si estuvo bien o no estuvo bien despreciado. Está bien. Desprecié x. Bien. ¿Qué dice entonces? Despejé el valor de x. Me dio 6,89 por 10 a la menos 5. Como era de esperar, es poco lo que se disoció. ¿Qué va a hacer ahora esta especie que sigue dando vueltas en el medio de reacción? ¿Qué hará esa especie ahora? Esta especie que está ahora, que proviene nada más y nada menos que del ácido sulfídrico original, esta especie también va a seguirse disociando. Va a liberar el último protón al medio. Si esta especie libera un protón al medio, va a haber una carga positiva. Por lo tanto, este azufre, si se desprende de esa carga positiva, quedará cargado con dos cargas
negativas. ¿Lo ven a eso? ¿Cómo es el balance de masa y el balance de carga? A este lado tengo una sola carga negativa y de este lado tengo una carga positiva y dos cargas negativas. Dos cargas negativas y una positiva dan un total de una sola carga negativa, como corresponde. Y el balance de masa también estoy viendo. Un hidrógeno, un hidrógeno. Un azufre, un azufre. ¿Cuánto tengo inicialmente de esta especie que comienza a disociarse? X, ¿lo pueden ver? Que queda de la primera disociación. 6,89 por 10 a la menos 5. ¿Pueden ver eso? Lo que quedó en el equilibrio es la concentración inicial. ¿Cuánto tengo de protones? También tengo la cantidad que quedó de la primera disociación. X, 6,89 por 10 a la menos 5. ¿De este anión tengo algo al inicio? ¿Tengo algo al inicio de ese anión? No tengo nada, exactamente. ¿Qué dijimos que va a hacer esta especie? Va a comenzar a disociarse. Yo acá, por ejemplo, diferencié entre la primera disociación y la segunda ionización. Me es indistinto como lo quieran hacer ustedes en el parcial, mientras sepan que están hablando de dos procesos distintos. Si quieren llamar a las dos con X, está bien. Yo lo que hice fue llamar a las dos con Y, a una con X y a la otra con Y, para que se diferencie bien. Que es la primera disociación y luego es la segunda disociación. Esto se va a comenzar a disociar, y cuando eso se comience a disociar, esto obviamente va a comenzar a aparecer. Fíjense, en el equilibrio que me va a terminar quedando. Fíjense las cantidades con las que estamos hablando, ¿no? 6,89 por 10 a la menos 5, menos I, o sea que va a quedar algo aún más pequeño que esto. De protones, tenía 6,89 por 10 a la menos 5, se formará un poquito más. Es lógico que se forme un poquito más de protones. Sí, exactamente, porque son los protones que está aportando la segunda ionización. Me quedará 6,89 por 10 a la menos 5 más I. Y de esta especie que no tenía nada, bueno, aparecerá algo ahora, producto de esta segunda ionización. ¿Cómo se llaman estas concentraciones? Concentraciones en el equilibrio. Utilizaré en la ecuación de la constante de equilibrio. Fíjense el valor de esa constante de equilibrio. 1 por 10 a la menos 19. Es un valor extremadamente pequeño. Es un valor extremadamente pequeño. ¿Cuánto les parece que puede llegar a aportar ustedes, para ustedes, esta disociación? ¿Cuánto les parece que puede llegar a aportar de protones esta ionización? Exactamente, por eso, en la mayor parte de las aplicaciones prácticas y en algunos ejercicios, al pH del medio se lo calcula directamente con la concentración de protones de la primera ionización. Y en la segunda ionización a veces no la consideramos. ¿Por qué no la consideramos? Porque fíjense el valor, 1 por 10 a la menos 19. Acá hacemos el cálculo para que lo vean, para que lo analicen, pero el pH del medio perfectamente podría ser determinado con esta X que está acá. Se acabó. Y ya van a ver que este valor que está acá no va a cambiar mucho si le sumamos la I que aporta el segundo proceso de ionización. Acá, bueno, desprecian, está más que claro que pueden despreciar las I, despejan el valor de I y fíjense nuevamente, 1 por 10 a la menos 19, porque estamos trabajando con cantidades extremadamente pequeñas. ¿Pueden ver eso? Entonces, finalmente, en este matraz que tiene ácido sulfídrico, ¿qué especies van a estar presentes? Y por un lado vamos a tener presente al anión que le corresponde al azufre, ¿en cuánto? Una concentración extremadamente baja, 1 por 10 a la menos 19. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener protones. ¿Cuánto voy a tener de protones? Y bueno, tendré los 6,89 por 10 a la menos 5 de la primera ionización. Se le aportó una ínfima cantidad, 1 por 10 a la menos 19, de la segunda ionización. Fíjense el resultado, ¿se modificó en algo? No. Perfecto. ¿Quién más va a estar presente en el matraz? Va a estar presente también esta especie. ¿Cuánto? Y bueno, tenía 6,89 por 10 a la menos 5 y se disoció un poco, 1 por 10 a la menos 19, porque justo fue para aportar esta especie. ¿Se modificó en algo? Tampoco. ¿Quién más va a estar presente? Ya dijimos que estaba presente esta especie, esta especie, esta especie. ¿Quién me falta considerar?
El ácido sulfídrico, ¿va a haber algo de ácido sulfídrico al finalizar las dos disociaciones? Sí. ¿Cuánto? 0,05 menos los 6,89. Fíjense que cuánto hay al final. 0,0499. Casi que está por completo. Poco lo que se disoció. ¿Y quién me queda? Los oxidrilos, por supuesto. ¿Cómo hacemos para despejar los oxidrilos? Acá está la formulita. Conozco la concentración de protones, lo despejo directamente desde Kwater. Hagamos el cálculo. 1 exponencial menos 14 dividido 6,89 exponencial menos 5. Fíjense si les da lo mismo. 1,45 por 10 a la menos 10 molar. ¿Quedó eso? ¿Llegaron a eso? 1,45 por 10 a la menos 10 molar. Hagan el cálculo. Revisen. Y el ejercicio pedía determinar el valor del pH. ¿De dónde saco el valor del pH? A partir de hacer qué cosa. Menos logaritmo, todos con su calculadora, menos logaritmo de 6,89, 2 exponencial menos 5. Resultado 4,16. ¿Llegaron a eso? ¿Se hubiera modificado en algo el pH si no hubiéramos considerado la segunda ionización? No, exactamente, no se hubiera modificado el pH. Perfectamente nosotros podríamos haber llegado hasta acá con el ejercicio y hubiéramos llegado lo mismo a 4,16. ¿Por qué es posible no considerar la segunda ionización? Porque vean el valor que tiene la segunda acá. 1 por 10 a la menos 19. Para mañana quiero que se fijen en las 3 K ácidas del ácido ortofosfórico. También quiero que me digan mañana a ver cómo resolverían un ejercicio de ese tipo. ¿Estamos? Sí, Ulises, Profe, una a medida que pregunta. un segundo, a medida que vas descendiendo hacia las otras K, va disminuyendo cada vez más. Ahora sí, Pedro. O sea que en el caso de que nos den un ácido poliprótico, si es que nos lo dan, que por lo que Sí, yo sé no lo suelen dar, para lo único que serviría hacer la segunda ionización si nos pides la concentración de todas las especies. claro, exactamente. Con la segunda ionización, vos llegás a responder la totalidad de especies que tienes presentes. Una de ellas es la presencia de este anión. Si te quedas en la primera ionización, nunca vas a llegar a ver que también existe, o puede llegar a existir, aunque en una bajísima proporción, esta especie aniónica. Pero si vamos a quedarnos con el tema del pH, ustedes perfectamente pueden cerrar el ejercicio acá. El pH va a ser 4,16. ¿Cómo se mide esto en el laboratorio? Tenemos las famosas tirillas, que ustedes, no sé si alguno se las ha visto en el secundario, que cambian de color según el pH del medio, sea básico o ácido, y si no, están otros aparatos que se les llaman pHímetros, que tienen electrodos, que miden el pH, pero a partir de una reacción electroquímica. Lo vamos a ver cuando veamos redox. Son aparatos mucho más lindos, ¿no? Porque son electrónicos, tienen otra historia. Estos métodos son como más caseros. Simplemente responden a un cambio de color. ¿Estamos? Pueden comenzar a hacer todos los ejercicios, por supuesto, hasta acá, menos todo lo que sea la parte de hidrólisis. Es decir, todo lo que sea hasta el ejercicio 44 pueden resolver. Desde el 44 en adelante vamos a seguir resolviendo nosotros mañana. ¿Bien? KH, Rafael, es la K de hidrólisis, que es precisamente cuando tenemos una sal que se disuelve en agua. Lo que vamos a ver nosotros mañana. Santiago, sí, la idea, cuando en la presencialidad, nosotros comparábamos el pH, preparamos varias soluciones y medíamos el pH de todas esas. Y así comparábamos los pH. Nosotros vamos a ver qué inventamos ahora para hacer en la virtualidad. De cómo pueden hacer algo relacionado con el pH. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, chicos, que quieran preguntar en la clase de hoy? El pH lo miden, si estuviéramos en el laboratorio, o bien con el aparato que yo les digo, el pHímetro, o bien con la tirilla. Si es una experiencia rápida, la medimos con la tirilla, porque es descartable, completamente descartable, más barato que romper un aparato. El coloquio, para quienes tengan buenas notas en los parciales, es solamente teórico.
Josefina dice si siempre se pueden despreciar las X. En un 90% de casos, sí, siempre pueden despreciar las X. Por eso, yo les diría que siempre comiencen despreciando y ante la duda hagan la regla de tres. Bien, ¿alguien quiere consultar otra cosa? Bueno, chicos, dice, si nos va mal en el colegio, rendimos final teórico y práctico. Sí, lamentablemente sí, Joaquín. Mañana les traigo más novedades, cualquier cosa si me entero de algo nuevo. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana y bueno, suerte. Hasta mañana, chicos.